Hacho Ruiz. Soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras y de la Escuela Profesional de Mecánica Eléctrica. Hoy les voy a hacer conocer acerca de mi tema, que es el ciclo de refrigeración con doble evaporación. El ciclo de refrigeración con doble evaporación es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel del calor de un cuerpo o un espacio. La refrigeración también es un proceso termodinámico que se extrae del calor. Aquí tenemos en la imagen un aparato de refrigeración que incluye con un primer evaporador y un segundo evaporador. También el dispositivo es cambiar al menos una corriente de refrigeración, y técnicas de control de flujo de refrigeración se proporciona mediante el cual se requiere un compresor. El aparato de refrigeración sirve un flujo de refrigeración para hacer menos el trabajo para elevar la presión de la corriente. Por lo tanto, el aparato refrigerador es más eficiente que la energía. Por eso tenemos el ciclo de refrigeración. También se incluye el caudal de refrigerante. El compresor de cada refrigerante a alta presión y a alta temperatura. El compresor succiona el vapor a baja presión y descarga como vapor a alta presión en el condensador. El refrigerante también de estado pasa a vapor a líquido, teniendo como resultado el calor añadido al aire. En la válvula de expansión, el líquido a alta presión es estrangulada, convirtiendo el líquido a baja presión. En el evaporador, el refrigerante extrae calor de los alimentos pasando del líquido a vapor. Bueno, vamos a ver cómo actúa o cómo funciona una válvula termostática. En la válvula termostática actúan tres fuerzas. Por una parte, la presión del bulbo, que como vemos se efectúa sobre la membrana superior, la parte de la membrana. Por otra parte, actúa la presión del refrigerante del circuito, que empuja hacia arriba. Y por otra parte, empuja la membrana el muelle, que viene calibrado, como sabemos, de fábrica. Cuando las tres fuerzas están en equilibrio, el refrigerante está fluyendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando una de las fuerzas se desequilibra. ¿Cuándo se desequilibra? Por ejemplo, si tenemos un recalentamiento elevado, aumenta la temperatura del bulbo, el bulbo detecta ese recalentamiento, ese aumento de temperatura, con lo que aumenta la presión. Al aumentar la presión, el bulbo tiene más fuerza e impulsa la apertura de la válvula, porque la fuerza del bulbo es superior a las del líquido refrigerante y del muelle. De esta forma se abre el paso de la válvula, dejando pasar más refrigerante. Si por el contrario la temperatura de recalentamiento es menor, el líquido refrigerante del bulbo tiene menos presión, con lo que las fuerzas del muelle y del líquido refrigerante serían superiores, cerrando el paso de la válvula para que no pueda salir gas. En el ciclo de refrigeración tenemos algunos componentes que son el compresor, el condensador, el visor, la válvula de expansión y el evaporador. Tenemos aquí uno de los componentes, que es el compresor. El compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido, al contrario que el otro tipo de máquinas. El compresor eleva la presión del fluido compresible como el aire y otro tipo de gases. Aquí tenemos el segundo componente, que es el condensador. El condensador es utilizado en refrigeraciones domésticas. Es de tipo de placas y está colocado en la parte posterior del gabinete, enfriando el evaporador refrigerante por la circulación natural del aire entre las placas.
las cuales tienen ondulaciones que forman canales o tuberías, como es nuestra en la figura. Aquí tenemos el tercer componente, que es el visor. El visor es el sistema de refrigeración. A veces poseen un visor de líquido a la salida del condensador. Por la entrada del condensador desde la línea del líquido, y a este punto no debe observarse burbujas de vapor. Aquí tenemos el cuarto componente, que es la válvula de expansión. La válvula de expansión son desarrollados para regular la inyección del refrigerante líquido a los evaporadores por un elemento termostático que está situado en la parte superior de la válvula de expansión, como podemos ver en la imagen. Tenemos el quinto componente, que es el evaporador. El evaporador es conocido como congelador en lugar donde produce el frío. Es el inicio de sección de baja presión. Para profundizar el tema sobre el ciclo de refrigeración, les voy a presentar un pequeño video acerca de el funcionamiento del ciclo de refrigeración. Y muchísimas gracias por su atención. El ciclo de refrigeración. Ahora que ya conoces el comportamiento del refrigerante, te será más fácil comprender el ciclo de refrigeración, que consiste en llevar el calor de una estancia hacia el exterior. Los componentes que participan en este proceso son compresor, condensador, válvula de control de flujo, evaporador y refrigerante, que es como la sangre del sistema que circula a través de ellos. El ciclo inicia cuando el refrigerante, en estado gaseoso, entra al compresor con baja presión y temperatura. Ahí se genera una fuerza que lo comprime y lo calienta. Sale y pasa al condensador o serpentín. Cuando ha recorrido 3/4 partes de este, se convierte en líquido. Esta condensación ocurre con ayuda del ventilador, que hace fluir el aire exterior, el cual recibe el calor del refrigerante. Al salir, tiene una alta presión y pasa a la válvula de control de flujo. Esta disminuye dicha presión, además de la temperatura. Después, pasa al evaporador, y en las 3/4 partes del recorrido alcanza su punto de saturación y vuelve a convertirse en gas. Esta evaporación ocurre cuando el flujo de aire de la estancia le transmite calor al refrigerante gracias al ventilador o ventiladores del evaporador. A la salida, se tiene un gas de baja presión que inicia otra vez el ciclo en el compresor. Como ya te diste cuenta, el compresor y la válvula de control de flujo dividen el ciclo en alta y baja presión, mientras que el condensador y el evaporador lo separan en estado líquido y gaseoso. Cuando el equipo de aire acondicionado realiza calefacción, lo hace por medio de resistencias eléctricas que se calientan y expulsan aire cálido. Para ello, no se utiliza el ciclo de refrigeración.